Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, uno de los lugares con misterio, supuestamente de los más cargados, los más potentes, como es la Musara, un pueblo abandonado desde el año 1956, una belleza paisajística preciosa, unos alrededores maravillosos en la zona de Vilaplana, Tarragona. Sin duda, un lugar de misterio donde se han producido muchísimos fenómenos paranormales, además de incluso también lugar maldito, descrito por sus desapariciones. Aún así, muchas personas se dirigen a aquel lugar tan increíble, donde también se pueden captar psicofonía de una forma bastante usual, bastante asidua. Y hoy vamos a hablar con una personalidad bastante interesante, creo que de los más expertos del mundo del misterio en este país y sobre todo de esa zona, con un catalán de pro, con una personalidad increíble como es Fran Recio. Buenas noches, Fran, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, pues muy bien, encantado de estar aquí con todos vosotros. Gracias a ti por aceptar, por estar entre nosotros. Fran Recio, investigador y divulgador, nacido en Cataluña, siempre se ha preguntado acerca de los grandes enigmas de la vida, de dónde venimos, qué hacemos aquí y a dónde vamos. Investigador de fenómenos extraordinarios, apasionado por las voces que desde algún lugar nos hablan y por la vida más allá de la vida. Técnico en electrónica, integrador y escéptico, como persona que duda, convencido de que lo que hoy denominamos paranormal, mañana será ciencia sin duda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes contar? Fran, desde ahí, de Cataluña, te vamos a hacer unas preguntas sobre este lugar tan interesante, tan increíble como es la Musara. ¿Dónde se ubica? ¿Podríamos hacernos una fotografía hablada de aquel lugar? Sí, estamos hablando de, como bien decías en la introducción, de uno de los parajes más increíbles de la provincia de Tarragona. Pertenecía al término municipal de Vilaplana, si no recuerdo mal, fue en el año 61 cuando se separa de este municipio y fue uno de tantos pueblos que se fue abandonando. Ha sido una de todo tipo de leyendas. Es decir, que bueno, hay unos acantilados preciosos. Si bajamos por el camino nos encontraremos con el antiguo y abandonado cuartel militar de Castillejos II. eh, a mí, por ejemplo, el término maldito, no sé, me suena un poco despectivo. Yo no llamaría maldito, pero sí que uno de los lugares con más fenomenología paranormal, que desde luego, pues luego ha dado pues pie a todo tipo de especulaciones, de leyendas y como sabes, bueno, pues el misterio se retroalimenta de leyendas, de misterios y muchas veces de ensalzar pues algunas de las cosas que realmente pues no han sido del todo como en realidad han sucedido. Sin duda, muy interesante. ¿Cuáles son sus leyendas y misterios de la Musara? Tenemos multitud de leyendas. Algunas son verídicas y otras pues se han alimentado que, bueno, que no han sido así. Por ejemplo, siempre se dijo que se debía pues a una plaga pues misteriosa de la filoxera, de este parásito de las viñas, ¿no? Y por eso pues abandonó el pueblo, lo cual no es cierto. Si uno se acerca a las fotos antiguas del lugar, se ve que en este enclave apenas habían viñas, o algunas para la propia subsistencia, ¿no? Su despoblación y abandono pues se debió pues a la falta de comunicación, a la falta de agua, a tierras poco productivas, como tantos y tantos pueblos. Pero tenemos leyendas muy interesantes acerca de su camposanto, del pequeño cementerio que queda abandonado, que apenas hay algunas cruces, y allí, bueno, pues tenemos la historia de militares que han sido enterrados, que han sido después profanados, y las leyendas de bruja, de una bruja que fue enterrada, que más tarde, pues, también fue desenterrada para cortarle la cabeza. O sea, tenemos también misterios de unas psicofonías que imitaban el galope de caballos. Recordemos que el término de musara al musara tiene mucho que ver con el tema de los caballos, ¿no? Y nos encontramos numerosísimas leyendas de luces también, de extrañas apariciones, pero al final uno se da cuenta cuando llega a investigarlo que muchas de estas leyendas, algunas pues han podido ser trastocadas, pero tienen un fondo muy real. Por ejemplo, si desde antaño se habla, se cuenta, hay pequeñas estrofas, pequeños versos que nos hablan de la temida niebla,
Y bueno, pues antiguamente, incluso hoy día, cuando la niebla llega espesa todo lo que es ese paraje realmente, los lugareños incluso llegan todavía hoy en día a tenerle miedo. En eso contaban todo tipo de la maldición de esa niebla, de ahí el pueblo maldito de la Musara. Sin duda, toda esa historia desemboca como caldo de cultivo, como es lógico, Ujú. en fenomenología paranormal. Vamos a hablar de una de esas historias. Caso Jaume y la llamada de la Musara. Sí, este fue un término que al final fue acuñado por mí. Nadie más lo sacó porque, bueno, tras investigar casos in situ, tras hablar con numerosos testigos, bueno, pues tengo el caso de Mari, de una vecina de Lleida, que uno cuando se adentra en ese misterio, una persona, hay muchos que sienten esa especial llamada, ¿no? Es como algo extrañísimo. El caso Jaume es un caso sería muy largo de contarlo, pero lo vamos a resumir. Es una persona que tiene unos encuentros muy cercanos con extraños seres relacionados con la ufología, evidentemente, y siente también esta llamada, ¿no? Un día una persona pues enfermo del corazón, con un coche pues que prácticamente estaba totalmente destartalado, como se suele decir, ¿no? Pues también acudía a este lugar, se veía ahí y no sabía muy bien por qué había ido, ¿no? Esta persona, tras estar en la Musara y encontrarse con lo que a mí me relataba, ¿no? Con unos extraños humanoides que incluso le levantaron el vehículo, pues ya nunca volvió a ser el mismo por la gran impresión que tuvo, ¿no? Y es aquellos casos que cuando uno pues te lo cuentan, te das cuenta que realmente no tienen ni nada que portar, nada que engañarte, ni nada que fabular, ¿no? El caso de Lleida, de la chica de Lleida, de Mari, también sufrió esa extraña llamada a la Musara, porque es una persona que no tiene ni carnet de conducir y cogió el autobús y prácticamente se plantó ahí en la Musara sin saber por qué iba, pero esa extraña llamada. Han habido otros casos también que muchas personas se llegan, ¿no? Y entonces yo lo llamé como la llamada de la Musara. Este también apareció en un libro de ediciones Luciérnaga, este caso, no escrito por mí, pero sí se me hacía referencia. Y digo que es un enclave tan especial que realmente merece la pena estar y sentirlo, ¿no? Porque muchas personas venidas de Alicante, venidas de Valencia, que han tenido oportunidad de visitarla conmigo, a pesar de que hoy las ruinas que hay de la vieja iglesia y demás pues son muy escasas y están en muy mal estado, se respira ese halo de misterio. Un lugar muy interesante. La verdad, nos encantaría saber tu experiencia en el enclave, seguramente con las innumerables veces que has podido estar en aquel lugar. Sí, mira, nosotros tuvimos, siempre hablo de uno de los casos para mí más impactantes y bueno, fue precisamente realizando una pequeña experiencia de parafonías, de psicofonías en el antiguo cementerio, siempre con el máximo de los respetos, porque a pesar de que ya prácticamente no queda nada en este cementerio, siempre hay alguna cruz y algunas flores que nos recuerdan que estamos en un campo santo, en tierra sagrada, por lo tanto se tiene que hacer siempre con el mayor de los respetos. Pero en esta ocasión tuvimos la oportunidad de vivir en primera persona y además nos acompañaba Eduardo, un joven de Lleida, que era la primera vez que experimentaba el tema de las psicofonías. Todos sabemos que psicofonías estamos experimentando con un magnetofón de bobina abierta, que en sí no es tampoco algo que tenga por qué dar miedo, podemos decir, ¿no? Pero sí que había causado una cierta impresión. Y es curioso porque nada más empezar la experiencia, las baterías, llevamos un farol de aquellos de camping con una batería de plomo de 5 amperios, lo cual eso pues prácticamente tienes para bastantes horas de luz, ¿no? Y se nos agotaron todas las linternas, incluido este farol, al momento. O sea, nos quedamos a oscuras, ¿no? En ese cementerio, porque ya estaba atardeciendo. El magnetofón que acababa de comprar, que me lo habían traído especialmente de Italia, empezó a mal funcionar, la velocidad mal funcionaba, se movieron zarzas, lo cual siempre pues intuyes que puede ser una alimaña, algún pequeño animalillo, y, y bueno, pero lo extraño es que solo sucedió mientras estábamos haciendo esa experiencia. La experiencia duró muy poquito tiempo, y también hubo un tema muy curioso que se asemeja a los casos clásicos de ufología de los fenómenos ovni, y es que hubo un momento en que hubo un total silencio, parecía como si todo se hubiese
parado, ni los pájaros cantaban, no había absolutamente nada. Tanto tipo de fenómeno, este compañero que nos acompañaba de Lleida, Eduardo, pues dijo que bueno, que le estaba impresionando, que parásemos por favor la grabación. Y es curiosísimo porque una vez que paramos, cuando yo estuve ya en mi domicilio y escuché la grabación, decir por cierto que el magnetófono nunca más me ha vuelto a fallar, se escuchaba una voz bastante clara, ha salido en numerosos programas de radio, que decía cobarde, ¿no? Prácticamente haciendo una alusión a la impresión de este personaje. Pero ha sido tantos casos, por ejemplo, sabemos que nos encontramos ante un lugar con una especial geología. Tenemos repetidores de televisión muy cerca, pero sí es curioso porque en determinadas zonas y en determinados momentos se pueden causar unos terribles mareos, ¿no? Esa niebla espesa que nos inunda muchas veces hace que pierdas incluso la noción del tiempo, lo cual también se podría relacionar con los casos de Missing Time, esos casos clásicos de la Mosara, de esos tiempos perdidos, de esas desapariciones misteriosas. Y es que realmente llega un momento en que esa niebla, en que esas condiciones especiales geológicas de este enclave se llegan a desconcertar. Todo eso tiene mucho que ver, muchísimo que ver con un concepto muy conocido de aquel lugar, que es la Villa del Sis, Villa del Seis. ¿Puede hablar del tema? Sí, mira, es uno de los temas que siempre se ha hablado mucho. La Villa del Seis sería como una especie de musara dimensional, fantasmal, que algunos pues lo han relacionado con lo más tétrico, ¿no? Con una visión, se cuenta la leyenda que hay una piedra especial que quien la salta traspasa esa musara, especie de maldita dimensional. Yo he de decirte, y tengo que ser honesto, estuve preguntando, porque es una leyenda que evidentemente en sus días pues me interesó muchísimo. Estuve preguntando en el término de Vilaplana, estuve preguntando en el refugio cercano y prácticamente nadie me supo hablar de esa leyenda, así como del tema de las estrofas, de esos cánticos, de la niebla, de ese miedo que tenían los lugareños. Yo de la Villa del Cis apenas salió en algún libro y a raíz de aquí he ido hablando. Yo no he podido verificar ningún dato de ningún testimonio de esta clase. Lo que sí es cierto es que luego las desapariciones, por ejemplo, la más clásica de Enrique Martínez, que desapareció sin dejar rastro cuando iba con 3 compañeros a buscar setas, realmente siempre como siempre se hace una pelota de un fenómeno que posiblemente sea paranormal, de una leyenda, y ya pues se empezó a comentar que quizás hubiese traspasado a esa Villa del Cis, y seguramente la explicación no tenga nada que ver. Estamos hablando de una desaparición que sucedió ya hace algunos años. Yo tuve oportunidad de entrevistar incluso a las personas que por aquel entonces estaban en el cuartel militar, un militar, incluso una persona de la Cruz Roja que estuvo pues de las ambulancias, perdón, que estuvo pues también enfrascado en todo el tema de la búsqueda de Enrique Martínez. Y bueno, pues la verdad es que seguramente la explicación sea más razonable, pero claro, con los medios que había para aquel entonces, la búsqueda, los bomberos, los militares, pues no tenían los medios que actualmente disponemos. El tema dio para muchísimo que hablar, esta desaparición, pero quiero decir que también que el tema de la Villa del Cis es una de esas más leyendas que circulan y que yo no he podido verificar, y te aseguro que lo he intentado muchísimo, de dónde venía a encontrar testimonios de primera mano que al menos me hablen de algún conocido, ¿no? Pero no obstante es una más de esos misterios, ¿no?, que engloba la Musara. Puede ser que para ti sea la Musara el lugar o uno de los lugares más encantados de España. Yo, para mí, se dice que existen lugares muy especiales, tanto como te decía antes, por su propia geología, por el propio enclave. Incluso se hablan de esas puertas dimensionales como lugares de una especial actividad paranormal. Y yo puedo decirte que a día de hoy he visitado, sobre todo en España, muchos enclaves, y no tiene nada que envidiar a enclaves tan clásicos como, por ejemplo, pues Montserrat, o incluso otros lugares de fuera de España, ¿no? Estoy convencido de que es uno de los lugares más impresionantes, tal vez también por la cercanía que tengo a él y por la investigación y la cantidad de testimonios que he podido verificar, ¿no? Entonces todo esto se hace que sea un lugar especial. Pero insisto, hay que visitarlo, y una vez que lo visitas uno se lleva, empieza a decir que desde luego estamos
en un lugar muy especial. Y te puedo asegurar que la foto de la que hablábamos al principio de esta pequeña entrevista de este lugar, la Musara cambia totalmente del día al atardecer y a la noche. Parece que nos encontramos en un marco totalmente distinto, aunque eso sí conserva su belleza, evidentemente. Pensamos que Fran Recio es la persona más autorizada para poder hablar de este lugar tan increíble. Y por ello te damos las gracias por recibirnos y hablarnos de este tema tan interesante. También te voy a comentar una primicia, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, encerrado. Este año se ha producido una circunstancia, ya sabemos todos, el tema del COVID-19, y estamos pensando en organizar el tercer congreso que tocaba este año, pero el año que viene queremos contar contigo para un congreso, para ese congreso que nos toca sobre psicofonías. ¿Qué te parece la idea? Bueno, sería fantástico poder estar allí con todos vosotros, con la audiencia y con todas esas personas que amamos y nos gusta disfrutar del misterio. Sabes que siempre es un placer tanto estar en vuestro programa como hablar personalmente contigo y con todos los compañeros del misterio. Es un lujo y un placer por recibirte, por escuchar esta historia tan increíble. Te damos las gracias, un fortísimo abrazo desde la costa tropical. Fran.